Entonces, como les decía, vamos a tratar de avanzar en la clase de hoy día a partir de un diálogo inicial sobre el taller de tipos de células. Algunas de ustedes respondieron o realizaron ese taller y eventualmente surgió alguna duda o alguien tuvo algún inconveniente, así que puede ser propicio revisarlo. Luego vamos a conectar una descripción general del aparato locomotor humano con lo que mencionamos ya en la clase anterior en torno a cómo el organismo, ¿cierto?, supone una serie de niveles más básicos o estructurantes de organización que suponen capacidades o propiedades emergentes a partir de la unión de células más o menos especializadas en ciertas funciones, lo que va a constituir los tejidos, luego órganos y sistemas del cuerpo. Y una vez que hayamos hecho esa primera conversación en torno al aparato locomotor, les voy a proponer que en la segunda parte de la clase ustedes puedan desarrollar un trabajo en conjunto, un trabajo grupal, abordando algunas descripciones, o una descripción, diríamos, general, pero ojalá la más clara y precisa posible, de la digestión a partir de un recurso que espero podamos revisar, y entonces, haciendo uso de ese recurso, ustedes puedan profundizar, ¿cierto?, en lo que está ocurriendo durante el proceso de digestión. Antes de partir, o más bien de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, inquietud que quisiera plantear? Hola, profe. Hola, buenas. Disculpe, yo acabo de llegar y no Ok, no hay escuché. problema. ¿Quién está comentando? No. Rocío, ¿Rocío parece? cisterna. ¿Rocío? Gracias, Rocío, no hay problema. Bienvenida. Gracias. Profe, Sí, dígame. una inquietud, no mentira, pero ¿ha visto las notas de la prueba cómo están? Sí, nos puede decir si No, todavía no tengo novedades al respecto, así es que paciencia. El próximo lunes ya tendrán sus resultados. Ya, gracias. De nada. Bueno, entonces partamos por el ejercicio del taller que yo les había propuesto realizar en torno a, ¿cierto?, la exploración de algunos tipos de células usando este simulador que nos permitía observar algunas de sus características a través de un microscopio virtual y luego realizar un par de test experimentales, pero estandarizados, en el sentido de que son pruebas de laboratorio bastante utilizadas y conocidas, digamos, muy estudiadas, que nos permitían reconocer un par de componentes o de características propias de las células orgánicas, o sea, es decir, de células vivas, perdón, de materia orgánica. Déjeme ver si la página termina de cargar. Entonces, para revisar esto, quería especialmente que notáramos un detalle o una observación que es importante tener presente, en el sentido de que cuando en este caso miramos y observamos o caracterizamos la célula, estamos siempre pensando en que se trata de la estructura básica, funcional, ¿cierto?, de los seres vivos, y por lo tanto, sobre esta estructura básica es que se organizan, se estructura el resto de órganos o de sistemas sobre los cuales opera la vida de los seres multicelulares. Por ejemplo, Belén hizo un muy buen trabajo poniendo efectivamente evidencia de la observación y del testeo de 3 pruebas distintas: una prueba de materia inerte que era arena, una prueba de una hoja de elodea, una planta acuática, y una muestra de la piel de un mamífero, de un ratón. Y observa entonces, como resultado, ¿cierto?, de las pruebas que aplica, que aparece presencia de moléculas de ATP en el caso de
de la hoja de la planta, y también aparecen moléculas de ATP en la muestra que pertenecen al mamífero, lo cual ya es un indicativo de que en esas muestras habían efectivamente células de algún organismo, es decir, materia orgánica. Por supuesto, al observar o al hacer la prueba con la muestra de arena, no aparece o no se registra la presencia de moléculas de ATP. Ahora, complementando esa misma prueba, perdón, el experimento con otra prueba, que era la prueba del rojo fenol, en este caso se produce una discrepancia en el sentido de que vemos que, por supuesto, en el caso de la arena no se registra la presencia de respiración celular a partir de la muestra, es decir, a partir de, en este caso, de la producción de dióxido de carbono en la muestra. Eso sí ocurre en las células que provienen del mamífero, pero no ocurre en el caso de las células que provienen de la planta. Yo le preguntaba a Belén en el foro, ¿cuál cree usted que es la causa de que en el caso de la planta no se detecte evidencia de respiración celular? Recuerden que esta prueba de fenol lo que está haciendo es detectar en la sustancia, es decir, en la solución donde está la muestra, la presencia de un ácido carbónico. Ese ácido carbónico lo que hace es cambiar la tonalidad de la solución. Y por lo tanto, cuando cambia la tonalidad, suponemos que hay ácido carbónico y debemos inferir que ese ácido carbónico provino de la muestra. En general, las muestras biológicas lo que van a producir, ¿cierto?, es dióxido de carbono, pero ese dióxido de carbono se mezcla con el agua de la solución y entonces se produce un ácido. Y de ahí que la prueba nos sirva para medir la presencia de carbono en la muestra, o la emisión de dióxido de carbono por parte de la muestra. Y por supuesto, asumimos, porque hay una teoría celular detrás y porque hay un conocimiento biológico que lo respalda, que la producción de dióxido de carbono está asociada a los procesos basales de la célula, en este caso a la respiración celular. Entonces vemos que la célula del ratón y la célula de la planta, de la Elodea, se comportan distintos frente a la prueba de fenol. Araceli también envió sus evidencias, y en este caso ella prueba una célula de hongo, prueba también arena, y prueba, se muestra que proviene del músculo de una mosca. En este caso coinciden los dos resultados de la prueba de fenol y de la prueba de ATP para las dos muestras orgánicas. Natalia, algo semejante, pero aquí nuevamente vemos, en el caso de la muestra que proviene de una planta, en este caso de una hoja de arce, de un árbol, la otra era una planta acuática, tampoco aparece como positivo el rojo fenol, es decir, de nuevo la hoja de la planta parece que no está produciendo dióxido de carbono. Y yo también le hice una pregunta semejante a Natalia, en torno a por qué ocurre que en el caso de la hoja de arce no aparece esa detección de respiración celular. Araceli nos envía su respuesta con una diferencia interesante, porque aquí vemos que, a diferencia de los dos casos anteriores, las pruebas o los testeos, ella los hizo con oscuridad. Fíjense que hay una diferencia en el color del fondo, pero no es solamente el color, sino que es una variable que estaba en el experimento. En este caso era la presencia o ausencia de luz. Araceli apagó la luz en el laboratorio y entonces hizo la prueba sin presencia de luz. En este caso, ella prueba una muestra de una microalga, otra planta acuática, una muestra de piel humana y también arena. En el caso de la piel humana se observa la presencia de ATP y también la presencia de dióxido de carbono, es decir, hay respiración celular, mientras que en el caso de la microalga también ocurre lo mismo. Es una diferencia interesante en comparación con los dos casos anteriores, donde ninguna de las plantas, ni la planta acuática ni la planta terrestre, presentaban el dióxido de carbono en la muestra. ¿Alguien tiene alguna sugerencia, alguna idea de por qué podríamos, o cómo podríamos explicar esta diferencia que vemos entre el resultado que obtiene Araceli
en oscuridad y el resultado que obtienen Natalia y Nicole, me parece, no, perdón, Belén, en sus experimentos. ¿Creen ustedes que tiene que ver con la luz el resultado? ¿O tiene que ver con el tipo de muestra que utilizaron? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien tiene alguna sugerencia, alguna posible explicación? Profe, ¿no puede ser por la muestra? Es una posibilidad, claro, habría que explicar qué diferencia hay entre estas muestras. Lo que Porque estaríamos comparando es la hoja de un árbol con la hoja de una planta acuática como la elodea y la hoja o una porción de una alga, que también es una planta submarina. yo lo decía porque podrían reaccionar de manera diferente por la energía que tienen. ¿De acuerdo? ¿Y en qué sentido, de dónde vendría esa energía? Dependiendo, porque, ay, no sé cómo explicarlo, profe. Bien, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Araceli dice, en la microalga se ve una diferencia en el resultado cuando se hace con luz y sin luz. Araceli fue quien hizo este último experimento. ¿Y cuál era la diferencia, Araceli, si lo hace con luz? Porque usted aquí lo presentó sin luz. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿será como por la diferencia por la luz, como las plantas en ese proceso de fotosíntesis y necesitan luz y todo eso? De acuerdo. Sí, efectivamente está relacionado probablemente con ese proceso, porque Araceli nos dice que cuando hay luz en el laboratorio, el último naranjo no aparece. Es decir, en esta muestra, ¿cierto? En el de la microalga, cuando hace el experimento con luz, entonces el resultado es el mismo que se observaba también en el caso de, por ejemplo, la hoja de arce. Que aquí tiene luz efectivamente en el laboratorio, y lo que aparece es que este naranjo, dice Araceli, no se evidencia, no se hace visible. En ese sentido, entonces, parece ser que la luz sí estaría jugando un papel, porque Araceli hizo la prueba de comparar qué es lo que ocurría con la microalga, tanto en presencia de luz como en ausencia de luz. Y entonces podríamos pensar que si la luz está jugando un rol, efectivamente eso tiene que ver, en algún sentido, con los procesos básicos que realizan las células de las plantas. Como bien decía su compañera, hay un proceso básico que realiza las células de las plantas que está asociado a la producción de energía. Y eso es lo que llamamos básicamente fotosíntesis. ¿Y qué es lo que ocurre en la fotosíntesis? ¿Qué procesos o qué sustancias están involucradas en la fotosíntesis? ¿Alguien podría comentar o describir brevemente qué es lo que está pasando en la fotosíntesis que realizan las plantas? Natalia dice, bueno, absorción de dióxido de carbono y liberación de oxígeno. Muchas gracias, Natalia. Efectivamente, ¿cierto? Cuando caracterizamos la fotosíntesis, uno de los procesos claves que ocurre
es que las plantas requieren o absorben dióxido de carbono del ambiente, y como desecho del proceso de fotosíntesis, producen o liberan oxígeno. Ese es uno de los aspectos involucrados en la fotosíntesis, efectivamente. Y fíjense que lo que nosotros estamos tratando de detectar, en el caso de estas muestras, es la presencia de dióxido de carbono en la solución, en el ambiente en el cual se encuentran, en este caso, las células vegetales. Entonces, si es que lo que está pasando cuando hay luz es que las células vegetales realizan fotosíntesis, como dice Natalia, estas células estarían absorbiendo dióxido de carbono, en vez de enviarlo o emitirlo al ambiente. Y por lo tanto, no es tan extraño que en presencia de luz no detectemos la presencia de dióxido de carbono, porque las plantas lo que están haciendo es absorber fundamentalmente dióxido de carbono y liberando en cambio oxígeno. Y eso curiosamente no ocurre en el caso de realizar el experimento en la oscuridad, ¿cierto? Sin presencia de luz. Básicamente porque sin presencia de luz, entonces la fotosíntesis se detiene. No estaría aconteciendo este proceso de absorción de dióxido de carbono y liberación de oxígeno, sino que ocurre otra cosa. Y esto es algo que me interesaba comentar con algo más de detalle. ¿Qué es lo que estará ocurriendo cuando no hay fotosíntesis? Muy bien, Belén, gracias. Efectivamente, es lo que llamamos respiración celular. Y la respiración celular, de un modo análogo a como ocurre en el caso de la respiración fisiológica humana, lo que hace es absorber oxígeno y emitir dióxido de carbono. Así es que lo que detectamos cuando apagamos la luz en este experimento, en el caso de un par de muestras de células vegetales, entonces lo que se detecta es la ocurrencia o el proceso de respiración celular, que es lo mismo que estamos detectando, por ejemplo, en las células sanguíneas, en las células del cuerpo humano que aparecen en esta primera imagen aquí. Estamos detectando básicamente respiración celular. Efectivamente, Araceli, digamos que con luz ocurre la fotosíntesis, sin luz no ocurre la fotosíntesis. Sin embargo, la respiración celular ocurre en cualquier circunstancia, en general, tanto con luz como sin luz. Vamos a comentar en breve qué es lo que está pasando a nivel celular en cada uno de estos dos procesos para tratar de aclarar más precisamente esa relación entre producción de dióxido de carbono en la respiración celular y absorción de dióxido de carbono en la fotosíntesis. Tengo un problema con el mouse porque se quedó pegado el puntero. Déjenme ver si puedo corregirlo. En la plataforma de simulaciones, donde están algunas de las que hemos utilizado, coloqué otra, estaba desde la semana anterior, una simulación que muestra justamente estos dos procesos, el proceso de fotosíntesis y el proceso de respiración, que en este caso ocurre en organelos, ¿cierto?, específicos, especializados dentro de una célula vegetal. En el caso de la fotosíntesis,
lo que sabemos, de acuerdo a lo que comentamos antes, que es un proceso que ocurre dentro del cloroplasto, fundamentalmente. Antes ya hemos mencionado que dentro de la fotosíntesis, que como un proceso completo, hay dos etapas, hay una fase luminosa y una fase no luminosa, pero pensando en el proceso como un todo, en la fotosíntesis, entonces básicamente lo que hay son un par de sustancias que se requieren como reactantes, podríamos decir, y un par de sustancias que son productos de la fotosíntesis. Entonces esta animación o este simulador nos permite visualizar eso con un poco más de claridad. Si tenemos estos cuatro componentes, estas cuatro moléculas disponibles para incorporar al proceso, para agregarlas como sustancias iniciales dentro del cloroplasto. ¿Qué es lo que tendríamos que agregar al cloroplasto para que ocurra la fotosíntesis? De las cuatro que tenemos a la izquierda: oxígeno, glucosa, dióxido de carbono y agua. ¿Qué es lo que agregarían ustedes? María dice que agregaría luz, ¿de acuerdo? Hay un botón aquí para agregar luz. Así que va a ser un componente que vamos a incorporar de todos modos en el proceso de fotosíntesis, porque ya sabemos que se desencadena en presencia de luz. Luego, efectivamente tendríamos que agregar por lo menos moléculas de agua, entonces podríamos en este caso tomar agua y lo agregamos al cloroplasto. Por supuesto el agua va a provenir de la estructura de la planta, probablemente desde las raíces, ¿cierto? A través de los microtúbulos que atraviesan toda la estructura de la planta, del xilema que se llama. Y tendríamos que agregar también dióxido de carbono, porque decíamos hace un rato, la planta absorbe dióxido de carbono, y en presencia de luz, ahora le agregamos luz, entonces lo que ocurre es que se produce, ¿cierto?, un proceso interno dentro del cloroplasto que le permite a la planta obtener como resultado de estas transformaciones internas oxígeno y una moléculas de glucosa. Este es un proceso bioquímico que supone varias etapas y que puede ser entendido o representado como una reacción química, como una transformación química. Por supuesto, la transformación no involucra moléculas independientes o moléculas aisladas, sino que son varias moléculas las que están involucradas en este proceso, y por eso aquí hay un botón que dice balance, para mostrarnos cuánta cantidad de dióxido, cuántas moléculas de dióxido de carbono y cuántas moléculas de oxígeno se involucran en la transformación para producir un cierto resultado en términos de moléculas de oxígeno y moléculas de glucosa. Si visualizamos cómo esto se ve de manera formal, entonces aparece aquí abajo una ecuación química, ¿cierto?, que nos dice que 6 moléculas de agua se juntan o se utilizan junto con 6 moléculas de dióxido de carbono, para que en presencia de luz, entonces se produzcan 6 moléculas de oxígeno y una molécula de glucosa. Esto es el proceso de la fotosíntesis. Está requiriendo agua y dióxido de carbono y está produciendo como resultado oxígeno y glucosa. Ya sabemos que este proceso es básico porque es el que les permite a las plantas obtener energía y nutrientes, básicamente la glucosa, o en forma de glucosa. De ahí, de la glucosa, la planta va a obtener energía para realizar el resto de sus procesos metabólicos. Y mediante qué proceso va a procesar, valga la redundancia, va a obtener energía la planta a partir de la glucosa. Ese es el otro proceso que estábamos identificando hace un rato, a partir justamente de la respiración celular. Todo esto ocurrió en el cloroplasto. Luego la célula necesita realizar una serie de procesos y para eso necesita energía. Y esa energía la obtiene a partir de la glucosa. ¿Dónde se procesa la energía de la glucosa? ¿O de dónde se obtiene esa energía? En otra estructura especializada de la célula, que es la mitocondria. La mitocondria
a diferencia del cloroplasto, está presente tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Y por lo tanto la mitocondria, tanto vegetal como animal, va a realizar el proceso de respiración celular, que es justamente la obtención de energía a partir de glucosa. Y básicamente entonces el mismo proceso que realiza la mitocondria en la célula animal es el que va a realizar en la célula vegetal. Y en este caso entonces, ¿cuáles serán las sustancias que necesitamos inicialmente para llevar a cabo, para realizar el proceso de respiración? Fíjense que disponemos de las mismas moléculas: oxígeno, glucosa, dióxido de carbono y agua. En este caso, ¿cuáles serán los, entre comillas, reactantes del proceso? De acuerdo, Karina y Belén, muchas gracias. Efectivamente, queremos obtener energía a partir de un nutriente del cual ya disponemos. En el caso de la planta, un nutriente que se produjo, que se elaboró en el cloroplasto. En el caso de los animales, un nutriente que se obtiene a partir de los alimentos, que provienen de otros organismos, ¿cierto? Porque se trata de seres heterótrofos. Entonces, en este caso, la mitocondria va a utilizar glucosa y también va a utilizar oxígeno. ¿De dónde viene el oxígeno en el caso de los animales, por ejemplo? ¿De dónde creen ustedes que lo obtiene? ¿O cómo llega el oxígeno a la mitocondria? Este oxígeno que estamos agregando a la mitocondria, ¿cierto? Es una molécula que está disponible dentro de la célula. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó ahí? ¿De dónde llegó el oxígeno que está ahora dentro de la célula y que va a participar en la respiración celular? Gracias Belén, efectivamente, ¿cierto? Por el proceso de respiración fisiológica en este caso, ¿ya? Porque aquí cuando hablamos de este proceso que vamos a ver de inmediato, de obtención de energía en la mitocondria, es lo que llamamos respiración celular. En el caso de los animales en general, por supuesto, el oxígeno que se encuentra en las células proviene de lo que llamamos su respiración fisiológica, es decir, de la incorporación de aire, por ejemplo, a través del sistema respiratorio. Y luego, por supuesto, el aire contiene oxígeno, contiene otros elementos, pero en particular el sistema respiratorio va a seleccionar moléculas de oxígeno que van a ser absorbidas por el cuerpo y van a ser transportadas a las células. ¿Cómo se transporta el oxígeno desde los pulmones a todas las células del cuerpo? ¿Qué estructuras participan en ese proceso? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que se le ocurra de cómo llegará el oxígeno que ingresa por nuestros pulmones hasta la mitocondria dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo? Gracias, Natalia, ¿cierto? Hay un sistema circulatorio. Hay una gran estructura, tejidos especializados en el transporte de nutrientes y de gases, especialmente el transporte de oxígeno, que se absorbe en las estructuras del sistema respiratorio, en los pulmones, ¿cierto? En los bronquios, y de ahí, una vez que ha absorbido, pasa ese oxígeno a los capilares, es decir, a las estructuras en las cuales se transporta la sangre, y en algunas células especializadas de la sangre, de este tejido, ¿cierto? Se adhieren moléculas de oxígeno que van a ser transportadas a cada una de las células del organismo.
Y ese oxígeno entonces va a ser absorbido por las células y va a quedar disponible para la mitocondria o para las mitocondrias de todo el cuerpo, que van a realizar este proceso que estamos tratando de describir, que es el proceso de respiración celular. ¿Qué es lo que va a ocurrir básicamente en este proceso de respiración celular? Es que en el citoplasma de la célula, la glucosa se va a separar en dos moléculas más simples, que se llaman piruvatos, y mediante esa separación se obtiene cierta energía. Al dividir la molécula de glucosa, entonces se obtiene energía que la célula utiliza en algunos procesos. Luego esos piruvatos ingresan a la mitocondria, y en la mitocondria ocurren otros procesos bioquímicos que en conjunto con el oxígeno van a permitir la obtención de mucha mayor cantidad de energía, y como desechos o como resultados del proceso lo que queda es dióxido de carbono y agua, básicamente. Si pensamos nuevamente en el balance de moléculas, porque no solamente participan una molécula en cada caso, entonces el balance se ve más o menos así. Ingresan 6 moléculas de oxígeno y una molécula de glucosa, y se obtienen 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. En términos formales, se ve de esta forma. La gracia es que en este proceso se obtiene energía, es decir, cuando se separa la molécula de glucosa se libera energía, cuando se separan las moléculas de piruvato se obtiene energía, y esa energía que se obtiene, que está almacenada en las moléculas cuando están unidas, es la que la célula va a ir incorporando, va a ir utilizando en otros procesos bioquímicos de su metabolismo. Así es que cuando detectamos la presencia de dióxido de carbono en una muestra, en nuestro laboratorio, lo que estamos detectando es la presencia de este dióxido de carbono que produce la respiración celular. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo, profe, me confundí Sí, un poquito adelante. con el piruvato y con la otra. ¿Ya? Ahí me confundí. De acuerdo. Solo antes de comentarle, ¿me puede decir cuánto tiempo queda de la sesión? Creo que se puede acabar en cualquier minuto. ¿Alguien me puede avisar, por favor? 2 minutos 50. Sí, profe, 2 minutos y tanto. Ya, muchas gracias. De acuerdo, bueno, dos cosas que están relacionadas, porque María pregunta también cómo llega el oxígeno a la mitocondria. En cuanto al piruvato, déjenme ver si podemos hacerle receta aquí. Recuerden que la glucosa, en el caso de la célula vegetal, es un producto de la fotosíntesis. La fotosíntesis ocurrió en el cloroplasto, y el cloroplasto produjo, como resultado de los procesos internos de las transformaciones bioquímicas que ocurren en su estructura interna, produjo moléculas de glucosa. Esas moléculas de glucosa quedan disponibles en el citoplasma de la célula. O sea, salen del cloroplasto y se quedan en el citoplasma. Podemos glucosa como moléculas de azúcar, por simplificar la imagen. Y entonces esta glucosa que está disponible en el citoplasma entra en contacto con algunas enzimas, con otros sustancias químicas que están en el citoplasma, y se transforma a su vez en una célula, en dos moléculas más simples. Se separa la molécula de glucosa en estas otras dos moléculas que son conocidas, déjeme agregar los otros elementos, oxígeno, la molécula de glucosa entonces se separa en otras dos moléculas que son más simples, que se llaman piruvatos. Esa separación es una separación química. Teníamos una única molécula que ahora se separa en dos, dividiendo sus componentes, por un proceso bioquímico que ocurre en el citoplasma. En ese proceso bioquímico, la célula obtiene algo de energía. Digamos, la separación de la molécula de glucosa le permite, deja liberada una cierta cantidad de energía para los otros procesos celulares que ocurren en el citoplasma. Y ese piruvato que queda ahora disponible en el citoplasma, ingresa a
a la mitocondria, y es en la mitocondria donde ese piruvato, en combinación con el oxígeno, entonces realiza otro proceso de transformación, que es el que va a llevar a la producción de dióxido de carbono y agua. Y lo que le planteaba María antes es el oxígeno que se encuentra dentro de la mitocondria, por supuesto no estaba ahí desde siempre, sino que fue de alguna manera absorbido por las células.